Estamos en el tercer episodio de nuestro podcast, Siguiendo el Reino. Estamos con Sofía Araya, Magdalena Sepúlveda, Adolfo Sepúlveda, Vicente Araya y yo, Rodrigo Aray. Estamos desde Longaví, ya en nuestro tercer episodio. Y haciendo primero, antes de entrar a este podcast, vamos a hacer alusión a los capítulos anteriores, en el cual en el primero vimos... En el primero estuvimos hablando como de algunos datos. Nuestras hermanas nos mostraron algunos datos del autor y para quién estaba dirigido. Y también algunas cosas relevantes del inicio de este libro. Así que si no se acuerdan, vayan a revisar el podcast anterior. Ya en el segundo episodio, nuestras hermanas Diti y la Cami hablaron sobre algunas parábolas. Y ahora ya para empezar este podcast. Y entramos en un punto en el que Jesús anuncia su muerte. Aquí Jesús le cuenta a sus discípulos y hace profecía de lo que va a ocurrir más adelante. Les cuenta más o menos cómo va a ser su muerte y lo que pasa antes de esta, pero los discípulos no entienden mucho de lo que él está hablando porque no saben, no tienen la revelación. La revelación, exacto. Hay un momento en el que Jesús, la palabra que evoca la Magda era que sus ojos fueron sellados. Eso significa que Jesús en el momento le dio la profecía de su muerte, pero no lo dejó entender. Sí. Entonces después de eso sigue Jesús y Zaqueo. ¿Qué habla Jesús y Zaqueo? Entonces Jesús está como en este camino por Jericó, ya entró en la ciudad y está toda la multitud alrededor de él porque como vemos durante toda la historia de Jesús está siguiendo por mucha gente. Entonces aparece un personaje que es Zaqueo que quería conocer a Jesús, pero por la multitud no podía verlo, además era de baja estatura. Entonces él se sube a un árbol que era el árbol era de sicomoro. Entonces Zaqueo ahí está encima del árbol y Jesús pasa por ese lugar y se detiene. Y mira a Zaqueo y dice que ese día él iba a cenar con él. Pero la gente que estaba ahí no le gustó mucho esa idea porque Zaqueo era un publicano y rico. Y los publicanos no eran muy bien vistos por los judíos. Entonces, ¿cómo era que Jesús iba a comer con un publicano? Era como lo que pasaba con Mateo, una cosa así. Sí, como muy parecido en esa historia. Pero Jesús deja eso de lado y como dijeron en los podcasts anteriores, mira a la persona. Y ahí dice que ese día llegó la salvación a su casa. Sí, y otra cosa que siempre en la Biblia hay pequeños datos sutiles que los pasa por alto, pero si uno los estudia, se va haciendo así como diferente la cosa. Porque una cosa es que era... Zaqueo era publicano y otra cosa es que habla súper específico del tipo de árbol que era. Y el sicomoro, muy conocido, era en esa época por ser un mal augurio subirse arriba de un sicomoro. Entonces, aparte de que Zaqueo dejó toda su riqueza así como de lado por conocer y seguir a Jesús, porque no se pronuncia ni se dice por qué él se sube, sino que ya entendiendo y estudiando lo demás, sabemos que él iba con un deseo de conocer a Jesús y como muchas personas se acercaban a él y Jesús ya tenía la fama, entonces todos querían conocer como el Hijo de Dios. También ya vamos siguiendo con lo demás y seguimos con la parábola de las 10 minas. Una cosita que no quiero dejar de darle alusión es que esta parábola me hace alusión a lo que va a ser, los galardones que nos va a dar el Señor, ya que si bien es cierto somos salvados por gracia, pero nos va a dar galardones por nuestros actos o por nuestros frutos. Entonces a eso es lo que me da alusión esta parábola. Sí, esta parábola es muy parecida y no estoy seguro, pero es como la parábola de los talentos. Entonces tenemos a alguien que recibió 10 talentos, a alguien que recibió 5 y tenemos al típico que recibió 1 y lo escondió. Entonces a eso se refiere esta parábola y lo que hablaba el Seba era eso, que también nos va a dar, nos lleva a nuestra esfera espiritual
y cuando ya estemos en el cielo y en el cual, como el Seba ya lo dijo, somos cristianos, entonces sabemos que somos salvados por gracia, pero vamos a tener perlas y galardones. Entonces eso es algo que ya lo va mentalizando Dios con una parábola. Entonces después de eso tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, igual en esta entrada triunfal hay muchas cosas que son súper importantes, súper interesantes. Cuando van entrando, Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ir a una aldea y que en ella iban a encontrar a un pollino atado que es como similar a un burro, una mula. Y que si alguien los pregunta, tenían que decir que el Señor necesitaba eso. Entonces los discípulos fueron y estaba todo perfecto, todo estaba tal como lo había dicho el Señor. Era una predicción. Entonces el Señor se monta en este pollino y va entrando a la ciudad y es algo como increíble, una fiesta, pero es súper extraño como hay dos lados opuestos. Por un lado tenemos la multitud, los seguidores de Jesús que están exaltándolo, están alabándolo, y por otro tenemos a los fariseos que diciendo, oye, pero repréndelos, ¿cómo están diciendo eso? ¿Cómo están aclamándote? Y él respondió que si ellos se callaran, aún las piedras clamarían. Entonces, después de eso, tenemos que después, cierto, Jesús empieza a entrar en Jerusalén y se dirige al templo. Y en el templo tenemos algo que pasa que es súper... es como el celo del Señor. Entonces, el título lleva por nombre Purificación del Templo. Entonces, cuando hablamos de purificación del templo, es cuando Jesús entra y se encuentra que en el templo habían personas vendiendo cosas. Entonces ahí Jesús enojado. Lo vemos en otros capítulos, ¿cierto? Sabemos que un dato así es que Lucas y Mateo son los dos capítulos más completos de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dan como datitos súper sutiles de cosas que van pasando. Entonces aquí vemos que Jesús entra y se enoja, ya que sabíamos que el pueblo de Israel se encuentra en una fecha súper importante, que es la Pascua. Entonces todo el pueblo de Israel venía a Jerusalén a limpiar sus pecados. ¿Y cómo se limpiaban? La mayoría de las veces con un ser vivo, con una paloma, con una oveja. Entonces se encontraba gente vendiendo eso y era a tal punto de que las personas podían venir con algo que realmente era una ofrenda, pero el sacerdote decía que no era limpio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Ellos tenían que entregar ese animal y lo entregaban a los mismos vendedores y ellos compraban un animal que era puro, así como asterisco puro. Entre comillas. Entre comillas, eso era. Entonces, Jesús se encuentra con eso y dice que la casa de Dios no es una casa de ladrones. Entonces ahí se enoja, da vuelta a todo y pone el celo del Señor al vivo para decir que no es el fin principal del tiempo en el que estaban viviendo, de la época. Y después de eso, Jesús se queda en el templo y ahí ya empezamos la parte, yo creo que más hermosa del libro de Lucas. Que gracias al Señor nos tocó esta parte que habla sobre en el momento en el que entra a Jerusalén, en el momento en el que está en el templo, en el momento en que es entregado, inculpado, crucificado y resucita. Entonces ahora ya entramos en una parte súper importante del libro. Yo creo que una de las partes más culminantes de la Biblia en general. El clímax. El clímax del libro y yo creo que de la Biblia, ya que como ya lo habíamos dicho, Mateo y Lucas son súper específicos en lo que va a pasar. Entonces, después de eso, que Jesús está en el templo, tenemos otro título que dice la cuestión del tributo. ¿Y qué pasaba aquí? Que principales y los fariseos mandaron 2 espías, los cuales lo introdujeron en la congregación que estaban maravillados por quién era Jesús y le mandaron a hacer caer a Jesús. Entonces les pregunta por los tributos. ¿Y qué eran los tributos? Cosas que eran como impuestos. Impuestos que aprisionaban a Israel. Ellos estaban bajo el yugo de
¿De qué El país? Del César. Del César. Entonces ellos le muestran una moneda y Jesús toma la misma moneda y ve la cara y el símbolo de la moneda y les dice, ¿quién está aquí? Y ellos le dicen que era el César. Entonces ahí Jesús les dice, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, aparte de que los dejó en jaque mate, ahí bajaron los lentecitos. Le quedan sin palabras, ellos se maravillaron. Aparte de que los habían mandado a hacerlo caer, ellos en vez de Claro, hacer eso, se maravillados por su fueron respuesta. a la inversa. Entonces, después de eso, seguimos, ¿cierto? Que las personas se mantuvieron ahí. Y algo que habla Jesús fue, le preguntan sobre la resurrección. Sí, porque como que estos sacerdotes y escribas lo único que querían era hacer preguntas complejas para ver qué respondía Jesús y acusarlo de alguna forma porque ya no estaban conformes. Entonces le hablan de la resurrección, que había una tradición en el que, por ejemplo, si teníamos un matrimonio y no había descendencia y el esposo moría, la esposa, el hermano, por ejemplo, debía casarse con esa mujer. Sí. Entonces poner el caso que tenemos como 7 hermanos en el que el primero se casó con la mujer y no tuvieron descendencias, pero murió. Y después esta mujer se casa con el siguiente hermano, así hasta que todos mueren. Entonces le preguntan, bueno, y en la resurrección, ¿quién se va a casar con la mujer? Pues porque todos fueron esposos. Pero Jesús le responde que ninguno, porque en la resurrección no iba a existir esto del matrimonio, del casamiento, sino que íbamos a ser como ángeles. Claro, y hermanos, hijos de hermanos. Dios. Entonces, ya se van haciendo alusiones y como la profecía sobre lo que vamos a vivir en el cielo. Y seguimos en el templo. Y desde ya, cierto, ya lo han tentado, lo han tratado de hacer caer. Y viene una parte en la que dice Jesús acusa a los escribas. Y ahí les dice a los que estaban escuchando, libre de los fariseos, les dice que tengan cuidado con los que se ponen capas, con los que están al frente en la sinagoga, con los que estudian la Biblia y la estudian al punto de decir yo no tengo nada que me reprochen los demás, porque dice que son los principales que te pueden hacer caer o los que tropiezan más. Y después de eso dice levanten sus ojos. Así ya entramos a otro título que dice la ofrenda de la viuda. Levantan sus ojos y ven a 2 personas. Ven a un rico y ven a una viuda. ¿Qué es lo que pasa con la viuda? La viuda da, no me acuerdo el peso de la moneda. Una blanca. Una, o dos blancas. Dos blancas, sí. Y el rico da, no especifica, No pero especifica. da dinero. Da lo que, ahí explica que ellos dan lo que a ellos les sobra, más la viuda da lo que ella tiene. Exacto. Entonces él explica que ella da mucho más de lo que los ricos puedan estar dando en esa situación. Sí, es como, ¿quién? Él le pregunta, de hecho, ¿quién da más? Sí. Y ahí él dice, la viuda da más. La viuda ciertamente Porque está dando no mucho es más lo que ella. está dando, sino que era lo que estaba en el corazón de Sí. de la viuda y también de los ricos, ya que ellos dieron solamente así como lo que les sobraba. Sus obras. Es como, no sé, pues tengo 11.000 pesos. Voy a dar la ofrenda y saco justo el billete de Lucas y guardo el de 10 y lo doy. En cambio, alguien que viene recién llegando se saca la mano del bolsillo, toda la plata. Ni ¡pum! mira y la echa. Sí, eso es como lo que está en tu corazón. Es como que lo que recibo es lo que doy. Entonces, si estás agradecido, eso es. Al final eso es lo que le intenta enseñar. Y ahora ya entramos a la destrucción del templo. Pero aquí ya cambiamos de ámbito. Desde aquí ya en adelante lo vuelvo a recalcar. Ahora ya estamos a títulos de que Jesús es entregado. Entonces, Entonces los discípulos igual estaban como... Porque habla esto como que estaban como en el templo y habían personas como maravillándose porque era hermoso el templo. Estaba lleno de piedra, estaba todo adornado. Y Jesús le dice que todo lo que ven acá un día iba a ser destruido. Entonces los discípulos quedan como... ¿pero cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo va a ser toda esta destrucción? ¿Y
¿Cómo vamos a saber? Entonces Jesús habla de diferentes señales, que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, y van a ocurrir muchas catástrofes, guerras, y que eso iba a ser solamente el principio de un sufrimiento, que es lo que estamos viendo ahora. Revela las señales del gran fin, de cuando Él va a venir. Sí, es como lo que aparece en Mateo 24. De hecho, se llaman igual. Así como. No, aquí no se llama señales antes del fin, pero habla idénticamente de lo mismo. De hecho, si se van, ya terminen, por favor, primero lean Lucas. Y después se van a Mateo 24, perdón. Y leen señales antes del fin. Se van a dar cuenta que las señales se están cumpliendo. Y el Señor viene por su iglesia. Entonces, después de eso, de que Jesús da las señales antes del fin, empieza el complot para matar a Jesús. Aquí nos menciona que los sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matarle, porque ya hace rato vienen haciéndole preguntas como capciosas a Jesús para culparlo de algún modo, pero aquí ya se dan cuenta que de ese modo no van a conseguir nada, y empiezan a planear otras cosas, y dice que entra Satanás en Judas Iscariote, Eso me llama uno mucho de la los atención a mí. 12 discípulos. Dice, y entró Satanás en Judas. Sí. Ya, y Judas Iscariote y uno de los 12 discípulos. Este habló con los sacerdotes, y él se ofreció a entregar a Jesús a cambio de dinero que le entregaron los sacerdotes. Sí. Sí. Ya Y esto ves. me molesta porque dice, y ellos se alegraron. Claro. Se Estaban alegraron de que, buscando el claro, momento para que cayera. Porque ya estaban como, no les importaba, estaban enojados porque Jesús estaba atentando con su estilo de vida, porque ellos estaban corrompidos. Después de eso va la institución de la Cena del Señor. En esta parte, Jesús manda a Pedro y a Juan, ya que era el día de la cena de los panes sin levadura, manda a Pedro y a Juan que entren a la ciudad y sigan a un hombre que lleva un cántaro. Y después de eso se encuentran con que le da igual. Es muy parecida a la profecía del pollino de asno. Cuando los manda a un lugar específico a buscar el pollino. se hace presente Ahora la omnisciencia. también les manda que entren a la ciudad y vean a la persona que viene con el balde con agua enfrente de ustedes y síganlo. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús era el Señor. Jesús sabía todo. Sí, la omnisciencia. Exacto. Entonces, ya después de eso, la persona que tenía el balde con agua, ¿cierto? Los lleva al lugar y les muestra el lugar donde iban a cenar. Ya después de eso hacen la cena del Señor. Y después de eso ya ahora empezamos el último peregrinaje donde, ¿cierto? Están a la mesa. Y de nuevo le revela su muerte, po. Antes ya Sí. se lo había revelado, pero ellos no habían captado Sí. lo que él le estaba diciendo, pero en este momento se los vuelve a revelar y ellos como que quedaron para adentro, po. Sí, Porque le estaba diciendo que él ya no iba a estar con ellos y ya iba a morir y después no le van a ver nunca más. en la cena también habla cuando le dice que el que coma de mi mismo plato, ¿cómo le dice? Ahí no lo dice en Lucas, pero lo dicen los demás, ¿cierto? Van pasando hechos. En los También que le dé cuales- un beso. Sí, pero eso todavía no No. lo pasa. Spoiler. Sí, spoiler alert. Entonces ya nos encontramos con que, ¿cierto? Judas come del mismo plato de Jesús. Y después se van a orar al Getsemaní. No sé si alguien tiene algo que decir sobre eso. No, y antes como que algo que es súper como llama la atención, el tema de que Jesús como que dice, ¿cuánto he deseado por comer con vosotros? Porque es como la primera y la única oportunidad que tuvo Sí, como para cenar con sus discípulos. también le dice estar que es como en la última. comunión. Entonces ya después se van a orar al Getsemaní. Y ahí algo que quiero destacar es que dice que él era tanto el estrés que tenía y lo que estaba cargando en ese momento que sudó como sangre, dice. Mm. O sea,
eso, si lo llevamos como más científicamente sí, a lo científico. explicado, es en el punto donde la persona llega como a su máximo estrés y ya Sí. no puede más, libera sudor mezclado con sangre. Y se le revientan sus glándulas. Glándulas. Eso mismo. Entonces, después de eso, mientras más va pasando el tiempo, más llega ese punto clímax de Jesús, en lo cual él clamaba. Y lo principal que decía era, si se puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces ya después de eso sigue el arresto de Jesús y nos encontramos en el que van caminando los discípulos y Judas Aparece. Sí, ahí viene Viene. El La beso. Sí, y lo besa. ¿Por qué? Porque era así, los escribas Lo y iban los a que reconocer. lo iban a reconocer, exacto, porque había mucha gente. Entonces, para reconocer a Jesús, Judas tenía que poner esa marca sobre él. Entonces, cuando se le acerca y le da el beso, ¿qué es lo que le dice Jesús? Con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre. Y ¡Ay, qué fuerte! Ahí duele. Duele. Lo más probable no lo dice, pero lo más probable es que Judas le haya dolido ahí hasta lo más profundo de su corazón. Y después sigue cuando Pedro, otro título es Pedro niega a Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces después de que él sea entregado. Eso Antes lo de que dice en cante el la gallo. cena. Antes Sí. de que cante el gallo iba a ser. Y él le dice que no, que si fuera necesario él iría a morir A con la él. cárcel. Sí, a la cárcel y a morir con él. Pero Pero él le dice- Y después lo lamentablemente negó. Y... se tenía que cumplir Sí. lo que había dicho Jesús, la palabra. Entonces eso pasa después de que arrestan a Jesús, ¿cierto? Mm. Y se encuentra con que ya empiezan a sitiar a los discípulos. Y Pedro se aleja del grupo, ¿cierto? Se sienta en una fogata que había y ahí le dicen por primera vez, tú eres de ellos. Después otra persona le vuelve a preguntar lo mismo y él le dice que no lo conocía. Y ya la tercera vez se da cuenta que Jesús lo mira y ni siquiera apenas lo dice. Canta el gallo cuando estaba hablando. Exacto, Ni cuando siquiera ni siquiera terminó de termina de hablar Sí. y se da cuenta y Y mira a canta el Jesús. gallo. Y Jesús lo mira así. Y ahí él sale del lugar y dice que llora amargamente. Después nos encontramos con Jesús ya es arrestado, lo empiezan a azotar, ¿cierto? Lo llevan ante el concilio y después del concilio lo llevan ante Pilato. Y aquí hay algo súper raro, que es que Pilato nunca lo encontró culpable, ¿cierto? Como que él no quería que Lo dijo 3 crucificaran. veces. Que él Sí. nunca, que no encontraba culpa en él. Y como ya para sacarse los pillos, se acordó que Que Jesús era de Galilea. era Galileo, entonces lo llevan, dice, pero Herodes está en la ciudad, llévelo ante Herodes. Y Herodes vea. Y Herodes tampoco encuentra culpa en él. ¿Y qué es lo que pasa? Lo devuelve ante Pilato. Y el pueblo pide a gritos que suelten A Barrabás. a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y es curioso porque hace un par de capítulos estamos como viendo cómo la gente estaba exaltando a Jesús y ahora Sí, lo quieren estaban matar. pidiendo su muerte. Estaban cambiándolo por un asesino y por alguien que había causado muchos delitos. Sí, después, cierto, ya es culpado. Lo llevan a la cruz, lo azotan. Dicen que le ponen una venda en los ojos y le empiezan a pegar. ¿Cierto? Lo insultan. Le dicen, para ellos eran como chistes. Como se reían entre ellos mismos, entre los que lo azotaban, ¿cierto? Lo escupían, lo apiedraban. Y ya después se encuentra en la crucifixión. Y el primero que se da cuenta de que Jesús era el Señor era uno de los que estaban crucificados al lado con ellos. Y le dice, ¿qué es lo que le dice? Si es que no me equivoco. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya, y el segundo que se arrepiente, ¿cierto? Era Un Centurión. soldado, un centurión. un sí, centurión. El que cual, glorifica al Señor al ver que al morir Jesús cuando dice ocurren... consumado es, Mm. Jesús fallece y él glorifica a Dios. Sí, porque ocurrieron cosas como se oscureció el cielo, se rompió, se rajó el El velo, El velo del templo. Tembló, dice la tembló tierra también. tembló. Ya después, ¿cierto? Tenemos su resurrección, cuando ya aquí ya estamos terminando.
Y nos encontramos con que Jesús, cierto, al tercer día, las mujeres van al sepulcro y se encuentran con que estaban las vendas. Y se encuentran con 2 ángeles, dice Lucas, los cuales le dijeron que a quién buscaban si Jesús había resucitado. Después de eso ellas llevan el mensaje a la ciudad y a los discípulos no les creyeron, pero estaban asombrados con la noticia. Después de eso Jesús se les aparece. Cuando iban camino a Emaús. Sí, y fueron vendados los ojos de ellos, era como que habían sido tapados. Entonces se encuentran con que ellos los invitan a tomar a la 11 con ellos. Sí. Entonces, al momento de partir Es que el porque pan, ya se había hecho tarde cuando ellos habían Sí. llegado a su destino y él se iba a ir solo y ellos le dicen, pero es muy de noche, quédate con nosotros. Y ahí Jesús, cuando van a comer, parte el pan, fueron abiertos sus ojos y él asciende al cielo. sí, y ya después de eso Jesús se les aparece, ¿cierto? 2 veces más. Y al momento de partir el pan, en esa misma cena, ellos se dan cuenta que era Jesús. Fueron abiertos los ojos de ellos. Ujú. Después de eso, Ya están con los discípulos porque esto ocurre en lugares muy distantes. Entonces están los discípulos y llegaron estos que iban a Emaús contándole que se le había aparecido Jesús y ellos ya también estaban como en su cena. Y cuando también Jesús justo aparece de nuevo. Ujú. se les aparece en medio, era como que, oh, apareció Jesús. Apareció. Incluso ellos se asustaron. Sí, y ya después de eso nos encontramos con que Jesús ya estamos cercanos a la ascensión. ¿Cierto? Aquí no lo muestra tanto, pero en otros capítulos, o sea, en otros libros también lo muestra, en el cual Jesús da su última predicación, en la cual él da la última comisión, o sea, Y la le gran enseña a comisión. orar. Le enseña a orar, sí, también leí. Y Y ya... la promesa del Espíritu Santo. Exacto. Bendice a los discípulos y es ascendido al cielo. Y ahí ya se termina el ciclo. Y también les dice que vendrá el Espíritu Santo, el cual será el Consolador. Y aún sigue con nosotros. Eso también lo conversábamos, que antes de la gran dicha de nosotros era una, que somos gentiles, y otra cosa es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, lo cual las personas del Antiguo Testamento no tenían la dicha de eso. Ujú. Y eso, no sé si alguien quiere dar una conclusión. Que me gusta mucho este libro porque hay pequeños detalles que muestran a Jesús como hombre, pero también muestra su divinidad, Sí, su omnisciencia y su omnipresencia en todo lugar. Me gusta mucho eso. y así que así terminamos. La gran dicha que tuvimos fue narrar la gran aclamación que tuvo al entrar a Jerusalén. Ujú. También como cuando cenó, cuando lo juzgaron, cuando lo crucificaron y cuando resucitó. Así que si quieres saber más de Lucas, por favor lee el libro y te dejamos invitado. Y aparte de leer, es acercarte más a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Chao. ¡Chao! Chao.